Embarazo gemelar o embarazo múltiple se define como el desarrollo simultáneo en el útero de dos o más fetos. El término gemelo se refiere a cada uno de dos o más hermanos nacidos en el mismo parto. El embarazo gemelar corresponde al 1% de los nacimientos que tenemos hoy en día. La morbilidad perinatal es 4 veces mayor en los embarazos dobles que en los embarazos únicos. Etiología. Hoy en día nosotros hemos visto que ha aumentado lo que es el embarazo gemelar o el embarazo, los embarazos múltiples ha aumentado. ¿Por qué? Porque existen varias personas que no pueden tener hijos y asisten a lo que es unos métodos de reproducción asistida. Como ustedes conocen, la utilización de gonadotropina o citrato de clomifeno son inductores de la ovulación. Los inductores de la ovulación nos aumenta más o menos de un 16 a 40% de un embarazo múltiple. Otra etiología para que se desarrolle el embarazo gemelar tenemos la herencia. La herencia va incrementando de 2 a 4 veces, tiene mayor probabilidad de que se repita un nuevo embarazo gemelar en la familia. Otra etiología también tenemos la edad materna, que va desde 35 a 45 años, ¿sí? Con mayor cantidad cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, si yo utilizo la edad materna de 35 a 45 años que no haya podido tener hijos, más el método de reproducción asistida, como es el citrato de clomifeno, tengo un alto índice de que tenga un embarazo gemelar. En otra etiología que he podido consultar en todas las bibliografías también nos dice la raza negra. Tiene mayor cantidad, más o menos en 1 a 20 embarazos gemelares. Sí, y en otra también está, lo mencionan el estado nutricional. Las mujeres corpulentas que tienen un índice de masa corporal entre el 25 y el 30% tienen mayor probabilidad a desarrollar el embarazo gemelar. Aquí les he puesto una estadística. En la estadística ustedes pueden ver en las curvas que yo he puesto ahí cómo ha ido aumentando el embarazo gemelar. El embarazo gemelar ha aumentado de forma rápida durante los 25 años. Como yo les vengo mencionando, es por los tratamientos de fertilización asistida o in vitro. Sí, tenemos que embarazo gemelar por lo general espontáneamente se produce de 1,6%. Los monocigotos del 3 al 5 en 1000 embarazos. Sí, los bicigóticos de 50 en 1000 embarazos. A mayor número de fetos, mayor probabilidad de que nosotros tengamos complicaciones con nuestro embarazo. Ahí les he puesto una tabla cómo va creciendo, cómo el aumento de la utilización de tratamientos asistidos nos ayuda para que se desarrolle este embarazo gemelar. Bien, y aquí les he puesto una diapositiva en donde dice desarrollo simultáneo de dos o más embriones en la misma gestación. La asociación tenemos con morbilidad cuando tenemos dos o más fetos. Puede prepararse, puede pasar un aborto, puede pasar un parto prematuro, puede tener malformaciones, puede tener morbilidad materna, el niño, morbilidad tanto materna como fetal. Por eso les he puesto ahí por 2. Y la incidencia, como yo ya les mencioné, más o menos tenemos en gemelar de 1 en 80 a 100 embarazos, quíntuples de 1 en casi, no se ha visto, la literatura dice en 40.000, 960.000 embarazos, trillizos de 1 en 6.400 embarazos y cuádruple 1 en casi 512.000. Sí, ya les voy a hablar acerca de la ley de Henle, que es la incidencia de embarazos múltiples. Esta ley nos dice en embarazo gemelar que puede tener 1 por 80 embarazos, triples 1 por 80, cuádruples 1 por 80 sobre 3 y quíntuples 1 por 80 sobre 4. Entonces quiere decir que va aumentando, ¿no? ¿Qué tipo de embarazos tenemos? ¿Qué tipo de embarazos tenemos? Nosotros tenemos embarazo univitelino o monocigótico, o bivitelino o bicigótico. Ya. Entonces, de acuerdo a la clasificación de los embarazos, ahorita yo les voy a hablar acerca de la clasificación según la división.
Los monocigóticos diamnióticos dicoriónicos, monodiamnióticos dicoriónicos. Yo quisiera que se enfoquen en la primera diapositiva en donde que dice mórula. Entonces es ahí cuando existe la división de los 1 a 3 días. Entonces con 2 placentas, 2 sacos amnióticos, esto ocurre la división en los 3 primeros días. ¿Qué quiere decir? En el blastocisto, tras la fecundación, más o menos de un 30%, como ustedes pueden ver en el gráfico que está ahí. Otro tipo de embarazo gemelar son los monocigóticos diamnióticos monocoriónicos, ¿sí? Es más frecuente, un 65%. ¿Qué quiere decir esto? Tienen 2 bolsas, ¿sí? Pero solo una placenta. ¿Sí? Este existe cuando la división se da entre los 4 a 8 días en el blastocisto, tal como ven en el segundo gráfico que ustedes pueden observar en la pantalla. La tercera clasificación que nosotros tenemos son los monocigóticos monoamnióticos monocoriónicos. ¿Qué quiere decir esto? Es la bipartición cuando existe entre el 7º a 13 días. Luego de formarse el amnios común, comparten una sola placenta, un solo saco coriónico y un solo saco amniótico. Entonces, para nosotros tener una breve historia de esta clasificación, tenemos 3 tipos. Cada quien en su bolsita, cada quien tiene su placenta, cada quien tiene su cordón umbilical biamniótico bicoriónico, ¿sí? Cuando comparten una sola placenta, pero tienen 2 bolsitas, eso es monocorial biamniótico. El otro, cuando es monocorial monoamniótico, ellos los 2 juntitos están en una sola placenta. Y el otro, que ya les voy a hablar, que existen las malformaciones que nosotros tenemos, que son los siameses. Es cuando no se divide, ¿sí? Entonces aquí tenemos los mecanismos de gemación monocigótica. La división se da en las 72 horas, diamnióticos dicoriónicos, ¿sí? Las letras de arriba son lo que yo les voy a decir, monoamnióticos dicoriónicos de 3 a 8 días y monoamnióticos monocoriónicos de 8 a 13 días y gemelos únicos MM, ¿sí? Entonces, DD es 2 embriones, 2 placentas, 2 cavidades amnióticas. MD, que son monocoriónicos diamnióticos, 2 embriones, 1 placenta y 2 sacos amnióticos. MM, 2 embriones, 1 placenta, 1 saco amniótico. Y los gemelos unidos, como yo les decía, es una separación incompleta. ¿Cómo está la frecuencia? La frecuencia en DD está de 1 al 3%, en MD está de 2 al 3%, con un síndrome de transfusión feto-fetal, que ya más tarde conversaremos de eso. Y MM, la mortalidad aproximadamente del 50%, y los gemelos siameses, que a veces son incompatibles con la vida. Aquí un gráfico de mejor calidad en donde ustedes pueden ver que existe una única placenta, existe una sola placenta. Entonces, ¿cómo le definiríamos a esto? Monocoriónicos monoamnióticos, ¿sí? Se produce por la fecundación de un óvulo con un espermatozoide. Un óvulo y un espermatozoide, monocigóticos, monocoriónicos, monoamnióticos. Ahora vamos a hablar la clasificación según la cantidad, ¿sí? Nosotros tenemos monocigóticos monovitelinos del 25%, entonces se origina de un óvulo y un espermatozoide con menor frecuencia por participación del material genético de un solo óvulo. Estos monocigóticos monovitelinos son del mismo sexo, al igual tienen el mismo fenotipo. ¿Qué quiere decir esto? Son idénticos, son gemelos idénticos, ¿sí? Aquí, monocoriónicos biamnióticos, entre 4 a 7 días postfecundación, como yo les había dicho, 2 embriones, 1 placenta, 2 sacos. Muy comunes existen las conexiones vasculares, el desarrollo casi es inevitable y a veces existen las circulaciones fetales. Aquí estamos, bicigóticos, ¿sí? Entonces, tenemos 2 placentas diferentes, ¿sí? Cada producto, cada feto está en su placenta. Y esto se produce por la fecundación de 2 óvulos y 2 espermatozoides a la misma vez, ¿sí?
Entonces cada quien se formó en su bolsita, cada quien fue formado por un óvulo, cada quien fue formado por un espermatozoide. Disigóticos divitelinos a veces se dan el 75% o 3 veces más frecuente. ¿Por qué se origina? Se origina por la fecundación de dos óvulos de un mismo folículo o de folículos diferentes en un mismo ciclo menstrual. Suelen ser de sexo diferente, cada uno tiene sus propias membranas, dos cavidades amnióticas, un tabique con dos corios y dos amnios, y la circulación de cada uno de ellos es diferente. El parecido del físico es similar, pero tienen cada quien su propio material genético, o sea, distintos. Biamnióticos bicoriónicos, antes de llegar al estadio de las 8 células, después de las 72 horas de fecundación, se han producido estos productos, que son dos embriones, dos placentas, dos cavidades, a igual que el bisigótico. Los gemelos conjugados, que son los monstruos o los siameses, que nosotros tenemos los siameses y que son simétricos y a veces los asimétricos. Se origina cuando la división es incompleta, se produce luego del día 13, pueden considerarse como una variación de la gestación monocorial, monoamniótica. Sí, existen dos clases, como yo les decía, los simétricos y los asimétricos. Los simétricos cuando cada gemelo ha desarrollado completamente, pero quedan unidos por alguna de sus partes, que ya tenemos los toracopagos, tenemos los craniopagos, tenemos los piopagos. Y los asimétricos cuando de los gemelos se han desarrollado en forma parcial o han quedado en el otro medio inconcluso. Tenemos los teratomas, tenemos los teratopagos, tenemos los fetos bicéfalos o con 3 o 4 brazos. ¿Cómo nosotros llegar a un diagnóstico presuntivo, ¿no? ¿Cómo nosotros hacemos un diagnóstico? Primerito, los antecedentes. Cuando nosotros llenamos la hoja 0051, en nuestra hoja, en la primera parte superior, están los antecedentes de la paciente, los antecedentes personales. Entonces ahí en un cuadrito nos dice si ha tenido embarazos gemelares en la familia o ella anteriormente ha tenido embarazos gemelares. Entonces es importante conocer lo que es el antecedente de si existen embarazos gemelares a nivel materno, ¿sí? Otra cosa que nos ayuda sería la palpación de uno o más fetos cuando nosotros hacemos el examen físico, las maniobras de que yo ya les había explicado. Sí, y las maniobras de Leopold, ya vemos, tocamos tal vez una cabecita por la parte superior y otra cabecita más o menos por la parte inferior cuando hacemos un buen examen. Sí, otra cosa que también nos ayuda es la altura uterina. Siempre nos hace pensar que una altura uterina aumentada para la edad gestacional, si yo tengo un embarazo de 10 semanas, perdón, de 20 semanas y la paciente tiene como una barriguita más o menos de 28, 29, entonces ya nos hace sospechar que algo está pasando. Sí, entonces la altura uterina aumentado para la edad gestacional también es un buen diagnóstico que nos ayuda a comprender si la paciente viene con embarazo gemelar o no. Otra forma de diagnóstico también lo podemos hacer cuando nosotros podemos escuchar uno o más latidos de frecuencia cardíaca de en el abdomen materno. Podemos escuchar una o dos frecuencias cardíacas. Y un parámetro de diagnóstico presuntivo, aunque no es tan claro, puesto que en el embarazo existe las hiperémesis gravídicas, existe la acentuación de los movimientos fetales, entonces no es tan cierto de que una paciente que tiene mucha hiperémesis gravídica puede tener un embarazo gemelar, pero lo manifiestan en todos los libros, en todas las bibliografías que se refiere a embarazo gemelar. También es importante cuando nosotros vemos una beta-HCG aumentada, cuando nosotros tenemos los parámetros de referencia, cuando el laboratorio nos da, al lado tenemos los parámetros de referencia y nosotros vemos que me dice, por decir una cantidad de X, me dice 1000, digamos, y cuando está de 2 a 3 semanas y la paciente está en 400, está duplicado, entonces eso ya me hace
a mí pensar o sospechar de que puedo tener yo una mola o un embarazo gemelar. Entonces la beta-HCG es importante. ¿Sí? Y el tacto vaginal, cuando ya tenemos un producto más grandecito del tacto vaginal, también nos es importante para el diagnóstico clínico. Otra cosa que podemos hacer es la ecografía. El diagnóstico clínico es de la ecografía. La ecografía es muy importante, sobre todo en las primeras semanas, en el primer trimestre es importante, puesto que hay que establecer la corionicidad para saber, ya les voy a explicar de qué se refiere esto, para saber si tiene cada quien su placenta, si cada quien tiene su membrana, si cada quien está envuelto en su propia bolsita amniótica. En algunos folletos, en alguna bibliografía, también dice que es de utilidad ver una radiografía de abdomen, pero hoy en día ya no se utiliza esto, es mejor hacer un eco obstétrico. Como yo les decía, es importante siempre hacer un diagnóstico diferencial porque no todas nuestras pacientes tienen una fecha de la última menstruación clara. Siempre la fecha de la última menstruación no saben, no se acuerdan o dan una fecha errónea. Sí, como nosotros ya hacemos un diagnóstico clínico, vemos la altura de fondo uterino, vemos que está grande, no solo puede ser por un embarazo gemelar, también puede ser el polidramnios, que es otra cosa. O una macrosomía, no se escucha, creo. Buenas noches. ¿Sí me oyen? ¿Sí nos oyen bien? Sí, sí se escucha bien. Ah, ya, listo. Entonces ya continúa la No, doctora. ingeniero, Dígame. disculpe, acá se me escucha entrecortado, no se escucha todo bien, no sé. Acá sí se escucha bien. Ah, ya, ya. Doc, ¿ya me puede oír bien? ¿O aún no tiene? Ahí está mejor porque la clase la escucho cortada. Pero ahí ya se mejoró un poco, ¿verdad? Sí, pero primera vez porque siempre he estado claro. Ah, En ya, esta ya. vez no. Ya, mi doc, ya. Ahí va a continuar la Muy doctora. amable. Ya. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, yo les decía que es importante siempre hacer un diagnóstico diferencial. Como nuestras pacientes no saben qué fecha de la última menstruación tiene, a veces viene errónea, desconoce o por cualquier otro motivo no sabe la fecha, es siempre importante. Yo les decía, si nosotros vemos una barriguita que está grande, puede ser una causa de polidramnios, no de un embarazo gemelar. O si la barriguita está, la altura de fondo uterino está más grande que la edad gestacional, puede ser que estamos atrás de una mola hidatiforme por la beta-HCG demasiado alta o la macrosomía fetal que nos da en un aumento en la altura de fondo uterino. O a veces cuando viene un embarazo complicado con un quiste ovárico, también nos hace pensar que vienen dos productos, cuando en realidad viene con un quiste ovárico. Sí, entonces el diagnóstico certero, ¿qué es lo mejor que nos va a dar acerca del diagnóstico certero? El diagnóstico certero es la ecografía transvaginal durante el primer trimestre. Es la más importante porque me puede ver si yo tiene un embarazo gemelar que tiene dos vesículas o una posible duplicación del embrión que existe entre las 5 y 6 semanas. Entonces, en esta ecografía es muy importante porque nosotros vamos a ver si cada producto viene solo o solo hay una bolsa y los dos productos están dentro de la bolsa, de acuerdo a los monocoriónicos, disigóticos o mono-mono que yo ya les había explicado. Entonces, aquí tenemos una ecografía que yo les he puesto, en donde nosotros a nivel ecográfico ya podemos ver el número de fetos, los sexos del producto, el número de sacos amnióticos, el número de placentas y hacer y descartar que si los fetos vienen unidos, como se tratará de siameses. ¿Sí? Aquí yo les he puesto una gestación biamniótica bicoriónica, BB. ¿Sí? Como yo les vengo repitiendo, biamniótica bicoriónica, cada productito tiene su placenta, cada producto tiene su bolsa, ¿sí? Y podemos ver tanto en la imagen de la letra como el de la letra B, podemos ver en donde que yo estoy midiendo coronilla rabadilla, ¿sí? En la E está el embrión, en la burbujita está el saco vitelino, ¿sí? Y en el otro
tenemos también embrión en la fotografía de la A. En la fotografía de la B, nosotros igual tenemos embrión, saco vitelino, embrión y saco vitelino. Esta es una ecografía 2 y 3D de embarazo gemelar de más o menos de 8.6 semanas. Se acabó las 22. Es muy pesada las diapositivas, por eso ahorita les voy a poner la otra parte porque es muy pesado, entonces para seguirles explicando de mejor manera. Ya les pongo con el ingeniero para que les suba la segunda parte. Aló, buenas noches. Ya les voy a subir la otra diapositiva para que se les cargue. Ahorita les estoy subiendo las diapositivas, para la siguiente parte de la exposición. Ya les subo ahorita. Espérenme un ratito, nomás no me demoro nada ya. Para que sigan viendo las diapositivas, por favor. ¿Sí me escuchan bien ahorita? Buenas noches. No, ingeniero, sigue muy cortado. No sé qué pasó. Ah, ya, pero ¿pueden visualizar las diapositivas también? Las diapositivas están bien, Ya, ahorita puse pero no, la siguiente parte. pero se siente cortada la conversación. Espérame un ratito, ya voy a solucionar eso. Ahí me pueden oír mejor. Sí, pero cuando ya comienza la doctorita, Ajá. ahí es donde se corta, no sé qué pasa. Sí, pero ahorita ya me oye mejor, ¿verdad? Sí, más o menos. Ya listo, pero las diapositivas puede ver, ¿verdad? Sí, eso sí. Listo. Entonces ya va a seguir la doctora con la siguiente parte de la charla. Bueno, continuando como yo les había indicado anterior, entonces, allá, allá. Como yo les había indicado de la clase anterior, de las diapositivas anteriores, ya habíamos visto, ¿no? Cómo podemos ver acerca de todos los sacos gestacionales, cómo están, podemos ver el sexo, podemos ver la frecuencia cardíaca, podemos ver el saco vitelino. Ahora, vuelta les voy a indicar una gestación bicorial biamniótica. Yo les decía que es muy importante realizar en el primer trimestre del embarazo la ecografía, puesto que nosotros podemos ver ahí una utilidad que nos ayuda a nosotros que realizamos ecografía, que es el signo de Lampa, que es el signo que están viendo ahí. Entonces el signo que nos ayuda para ver que cada productito, cada feto está en cada bolsa y tiene cada placenta. Ya, ahí van a ver un poco mejor, les he puesto una gestación biamniótica bicorial en donde está la membrana interamniótica, la membrana que le divide. Sí, ya, existe la gestación monocorial monoamniótica en donde no hay membrana interfase, solo hay un saco gestacional y los dos productos, los dos fetos están ahí. Y aquí podemos ver una ecografía en donde han utilizado citrato de clomifeno en mi paciente y podemos ver que existe una gestación múltiple. Está formado por 3 sacos. ¿Sí? Entonces yo les he puesto aquí unos gráficos en donde podemos ver una gestación triple en la primera gráfico de la parte superior, en donde que están una gestación triple y no vemos los saquitos, ¿no? Sí, y aquí podemos ver en la otra una gestación igual triple y vemos 2 sacos vacíos y en el un solo saquito vemos que podría estar algo. Es importante conocer
o nosotros podemos ver cuando están la situación y la presentación, que yo me he matado en algunas clases y explicando bastantes veces. Entonces podemos ver que los dos vienen cefálico, el uno viene cefálico, el otro viene pelviano, ¿sí? Y aquí les he puesto, cuando nosotros tenemos embarazos gemelares, ¿cuáles son las complicaciones tanto maternas como fetales? Nosotros las complicaciones maternas y fetales tenemos las siguientes. Materna, el aumento de náusea, de vómitos, de anemia, de náusea, de vómitos, de anemia, de comprensión de la aorta o cava, el aumento de edemas, un síndrome varicoso, los dolores de espalda por el peso de los productos que tiene la madre, la dificultad del movimiento, los trastornos hipertensivos, que estas pacientes pueden llegar a tener hipertensión gestacional, pueden llegar a tener preeclampsia o eclampsia. Las alteraciones en los hidratos de carbono, podemos tener un desprendimiento prematuro de placenta, podemos tener polidramnios, podemos tener parto prematuro, hemorragia postparto. Y en cambio, en las complicaciones fetales nos pueden dar aborto, podemos tener prematuridad, podemos tener una ruptura prematura de membranas, podemos tener hidramnios, podemos tener prolapso del cordón, el crecimiento intrauterino retardado, retardo de crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, el síndrome de transfusión feto-fetal, malformaciones congénitas, fetos unidos y todo lo que nos podemos imaginar a través de las complicaciones maternos y fetales, para saber que un embarazo gemelar siempre es un embarazo de alto riesgo. Las complicaciones maternas y las adaptaciones maternas, entonces, como yo les vengo diciendo, nosotros tenemos siempre la altura o el aumento de beta-HCG materna, ¿sí? Que existe el incremento de náusea y vómito, tenemos un incremento en el volumen sanguíneo, en el gasto cardíaco, en la frecuencia cardíaca, en el volumen corpuscular, ¿sí? Y tenemos mayor proporción de la masa eritrocitaria. Sí, también podemos tener un aumento en el volumen sanguíneo o podemos tener déficits en hierro y folato que puede constituir una anemia. Y como otra parte que yo les estoy mencionando, perdón que se me ha ido mal, está escrito preeclampsia de 10 al 15% en pacientes con embarazos bicoriales y del 40 al 50% en embarazos monocoriales. Y el crecimiento fetal, entonces existe por el crecimiento, por el excesivo que nosotros tenemos en embarazo gemelar, tenemos la compresión aorta y pulmonar. Sí, aquí continuamos con la adaptación materna que tiene que ser. Nosotros tenemos una expansión del volumen sanguíneo del 40 al 50%, es normal cuando tenemos un feto único y aumenta con la gestación múltiple de 50 a 60 en la gestación múltiple con unos 500 mililitros adicionales, ¿sí? Y la anemia a veces comienza fisiológica, pero a veces requiere más aportes de hierros y folatos. El cardiovascular, como les decía, existe un 20% más de gasto cardíaco, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca mayor, ¿sí? Y en el abdomen, el útero crece hasta 10 litros más, entonces existe todas las compresiones. Y por consecuencia de que existe compresión, a veces las pacientes se quejan de estreñimiento. Y los renales, que puede producir hidronefrosis o una uropatía obstructiva. Entre las complicaciones más frecuentes, sí, la preeclampsia, siempre tienen que tener presente que en embarazo gemelar existe preeclampsia, sí, o hemorragias. Del 3 al 4% de probabilidad en un embarazo monofetal. Las tensiones arteriales elevadas más permanentemente, por eso yo les decía que es importante estar en control seguido en estos embarazos gemelares, puesto que nos puede ocasionar alguna de estas complicaciones. Entonces, si nosotros sabemos que una de las complicaciones maternas es preeclampsia, hoy en día nosotros estamos utilizando para prevenir preeclampsia
Lo que es el calcio, 1500, una tableta cada 8 horas y la tableta viene de 500, y la aspirina estamos utilizando 100 miligramos en la noche. Es importante dar el calcio, una tableta cada 8 horas, desayuno, almuerzo y merienda, y la aspirina de 100 miligramos, antes se utilizaba el 81, la blaqueta, ahora se utiliza de 100 miligramos en la noche, más o menos a las 21 horas, que está recomendado. Entre las complicaciones fetales, yo ya les había hablado del aborto, del polidramnios, de la ruptura prematura de membranas y de la restricción del crecimiento intrauterino, por la discordancia que nosotros tenemos entre a veces de feto y feto. Otras complicaciones, tenemos el óbito fetal, tenemos la mortalidad perinatal, tenemos el cordón umbilical, podemos tener los siameses, podemos tener un gemelo bicárdico. Sí. El bajo peso al nacer, la restricción del crecimiento fetal, el parto prematuro, y existe un grado de restricción. La discordancia fetal, es importante ver el diámetro biparietal con una diferencia de más o menos 5 milímetros, la circunferencia cefálica con una diferencia de más o menos 15%, la circunferencia abdominal con una diferencia de más o menos 20 milímetros, el peso fetal con una diferencia de más o menos 15%, y el doppler umbilical con una diferencia de más o menos 15%. Aquí tenemos lo que es la duración del embarazo. Como yo les decía, a veces viene parto prematuro y otras veces un embarazo prolongado. Yo casi nunca he visto el embarazo en embarazo gemelar, un embarazo prolongado, más bien siempre un parto prematuro. Y el aborto, que se puede producir la muerte de un feto, del 25% la muerte del otro feto, el 25% de un daño cerebral, y en otro caso el parto pretérmino. Los gemelos monoamnióticos monocoriónicos tienen una tasa de mortalidad fetal con el cordón enredado, con anormalías congénitas. Espérese, mi amor, espérese. Por favor, apaguen los micrófonos. Por favor. Por favor, no se escucha. Por favor, apaguen los micrófonos. Muchas gracias. Muy amables para que la doctora siga. Gracias, muy amables. Gemelo monoamniótico es del 1%, con una tasa de mortalidad por el cordón enredado, por las anormalías congénitas, nacimiento prematuro y el síndrome de transfusión gemelo-gemelo. El óbito fetal de 0.37 a 6.8 en los monocoriales. Es importante cuando uno de los dos gemelos ha muerto, vigilar el sobreviviente y evaluar todos los factores maternos de la coagulación. El pronóstico a veces es bueno y tiene que tener una conducta expectante. Aquí tenemos la teratogenia, que están unidos por craneopagos, unidos por la cabeza, toracopagos, unidos por el tórax, onfalopagos, unidos por la pared abdominal, isquiopagos, unidos por el isquion, y pigopagos, unidos por la región glútea. ¿Y qué es el tan llamado síndrome de transfusión feto-fetal? Es lo que nosotros conocemos como una descompensación hemodinámica secundaria a las complicaciones vasculares placentarias entre los dos fetos. Entonces, existe un crecimiento discordante, la diferencia del 20% o más entre fetos. Existe una placenta única, los gemelos son del mismo sexo. Existe una diferencia entre el volumen de líquido amniótico de ambos sacos, existe la diferencia del tamaño de los cordones umbilicales, y tenemos siempre un feto donante y el otro feto receptor. El feto donante puede tener restricción del crecimiento intrauterino, anemia, hipovolemia, oligoamnios. En su efecto, el feto receptor puede tener hidros fetal, hipovolemia, insuficiencia cardíaca y polidramnios. Ya, ahorita les va a cargar la tercera parte.
favor, para que les voy a cargar la tercera parte, para que a lo que antes de iniciar, si alguna duda tienen de lo que hasta ahora está dando la doctora, que le hagan saber, por favor. Ahorita les voy a sacar esta diapositiva y a ponerles la siguiente, la tercera parte de la charla, para que le pregunten también a la doctora cualquier duda que tengan. Ahorita les voy a empezar a cargar la tercera parte de la diapositiva. Doctora, aprovechando este espacio, Espérese, ya le hacer una paso, pregunta. ya le paso a la doctora, ¿ya? Ya. Dígame. Doctora, un ejemplo que no tenga ecografía y la paciente llegue y se le realice el parto o la cesárea, ¿cómo puedo saber si se trataba de los al nacimiento? ¿Cómo puedo saber si se trataba de fetos monoamnióticos o diamnióticos o qué clasificación es? ¿Cómo puedo saberlo durante en el parto o en el transcurso de la cesárea? En el transcurso de la cesárea es más fácil que un parto. En el transcurso de la cesárea yo voy utilizando, no comienzo a hacer mi incisión, sea media o Fanestey, sí, comienzo a abrir por partes y cuando yo ya llego a la cavidad uterina, al útero, comienzo a hacer mi histerotomía para comenzar a sacar. Entonces cuando yo veo y yo cojo y ya veo que sale la primera bolsa amniótica, entonces ya sale la primera bolsa amniótica, yo aspiro el líquido amniótico y saco el bebé por cesárea con una utilización de la mano, saco el bebé sea en cefálico, sea en pelviano, ¿sí? Entonces yo ya saco. Para saber si yo tengo otro producto adentro, yo veo el cordón umbilical, si yo tengo el cordón umbilical largo o tengo el cordón umbilical corto o retiro, hago una especie de como barrido y veo si es que yo tengo otra bolsa. ¿Por qué? Si yo ya saco un solo producto, pongamos que yo tengo que solo sabía la señora que tiene un solo producto. ¿Cuál es la novedad? Que cuando yo todavía sigo palpando el fondo del útero está grande, entonces yo veo y tiene otro producto y saco. Sí, o cuando yo veo ahí, yo estoy hablando de cada uno en su bolsita, cada uno en su saco, cada uno en su placenta. ¿Sí? Pero si yo veo, saco un bebito y yo veo que todavía en el fondo está el otro producto, toco, existe partes fetales, entonces saco el otro producto y me puedo dar cuenta que es monocorial monoamniótico. Ya. ¿Qué importancia tendría esto, saber si es monocorial, diamniótico? ¿Qué importancia tendría de saber qué clase de embarazo gemelar es? Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque casi los embarazos monocoriales monoamnióticos, los que tienen una sola bolsita y tengo dos productos en una bolsita, el uno puede ser síndrome transfusional fetofetal, como yo les había explicado anteriormente, sí, o a veces el uno muere. Cuando el uno muere, yo tengo que estar valorando al otro producto simultáneamente, haciendo pruebas de coagulación para no tener una coagulación diseminada. Por eso es importante. Y sobre todo porque los fetos monocoriales, monoamnióticos, hay veces que no llegan a su término. En cambio, los que van a llegar a su término, los más productivos, son aquellos que cada quien tiene su bolsita, su placenta y su producto. Allá, muchas gracias. Doctor, una última pregunta. Claro. ¿La radiografía de abdomen no se la puede hacer en ningún trimestre y cuáles serían sus complicaciones? Al final, verá, nosotros sabemos que para que tenemos una paciente accidentada y yo necesito hacer un rayos X, sea de tórax, sea de cualquier parte de nuestro, sabemos que una sola radiación no afecta a nuestro producto. Debería ser las radiaciones que son más o menos un tanto de unas 10 a 15 radiografías para que nos afecte al producto. No está recomendado en el primer trimestre del embarazo porque es un periodo en donde que existe organogénesis y embriogénesis, en donde nuestras partes importantes se nos está formando, no está recomendado. De acuerdo a todo lo que yo he podido ver, dice que más o menos en el segundo o tercer trimestre está recomendado eso. Pero si tenemos hoy en día ecografía, que tenemos ecografía 3D, yo en mi hospital tengo ecografía 3D, 4D,
y podemos ver, o sea, y nosotros captar a nuestra paciente embarazada desde los primeros, desde las primeras semanas, ¿por qué no hacer una ecografía que no le va a hacer daño? Y si yo ya mismo no puedo y ya tengo la duda y no puedo ver, entonces la ría en si es que no hay ningún riesgo. Yo he tenido pacientes que se realiza una ecografía, no tienen riesgo, sobre todo en el segundo o tercer trimestre. He tenido fractura de mano, de clavícula, de pierna, de húmero, de todas las partes y se ha hecho previo a, a un análisis, o sea, no te complica una radiografía. Varias radiografías sí. Ay, así sea en el primer trimestre, ¿puedo hacer una ecografía, una radiografía? Yo no le aconsejaría, Doc, yo le aconsejaría la No, ecografía. Segundo y tercer trimestre, ya, porque si usted manda y pone radiografía de abdomen, paciente para descartar embarazo gemelar, le van a decir, uff, sí, ¿cómo manda esto? Sí, sí tenemos la ecografía. ¿Y cuál es la base importante de la ecografía en esa edad gestacional? En ver la corionicidad, ver si se trata el signo de Lambda que yo le estoy diciendo para que ver si es que son ujú, monoamnióticos, monocoriónicos, diamnióticos, dicoriónicos. Entonces, si yo tengo ya, otras bases, utilicemos el ultrasonido, utilicemos la ecografía, utilicemos todo lo que hoy en día tenemos a mano. Listo, ya, comenzamos. perfecto, gracias. Listo. Ya. Ana, tenemos como seguíamos con el feto, la transfusión feto-fetal, entonces tenemos que puede darse solo en placentas gemelares por la anastomosis que presenta. ¿Qué hay aquí? Hay arterio venosos, o sea, están complicados tanto las arterias como las venas, más o menos de un 75%. Se da, recuerden, en monoamnióticos. Sí, entonces solo el gemelo idéntico monoamniótico diamniótico puede venir, ¿no? Puede ver que yo ya les dije que siempre tenemos un receptor y un donante en este feto, ¿no es cierto? Le realizamos la ecografía, podemos ver que solo existe una sola bolsa amniótica y tenemos dos productos. Tenemos que estar presente sobre todo, ver si es que el feto viene anémico, el otro está policitémico, si es que el uno está más grandecito que el otro, siempre en este caso, siempre el feto, existe un feto discordante, un feto más pequeño que el otro feto. Entonces, ¿cuáles son las conexiones vasculares que nosotros tenemos? Arteria-arteria, arteria-vena, vena-vena. ¿Sí? Entonces, tenemos la mortalidad perinatal aumenta más o menos entre 50 al 80%, teniendo el receptor cardiomegalia. Insuficiencia cardíaca congestiva, puede morir, como yo les decía, intraútero y puede tener polidraptis. Y el donante existe con un retardo o restricción del crecimiento intrauterino, una anemia grave, una insuficiencia cardíaca y un oligoamnios. Estas conexiones nos puede afectar mucho a nuestros fetos, produciendo parálisis cerebral, microcefalia, problemas a nivel del encéfalo y puede ocasionar la muerte. Aquí está otro grafiquito que les puede ser de más importancia. Si ustedes le ven con más tranquilidad, un feto es más pequeño que el otro feto, entonces uno es el donante y el otro es el receptor. Y también en estos casos tenemos un feto acárdico. ¿A qué se caracteriza o qué quiere decir esto? Es porque la ausencia de uno de los gemelos no tiene todas sus estructuras cardíacas. El otro puede tener anencefalia o puede tener muerte cerebral. Como yo les decía, el embarazo monocorial monoamniótico viene con varios riesgos. Es un embarazo que a veces no llega a culminar con felicidad. Tenemos que al nivel del feto acárdico tenemos que existe ausencias o es de mal pronóstico, ¿sí? El índice de peso de menos de 0.7 y otras conductas, a veces está la interrupción de la circulación fetoacárdico o la ligadura del cordón o ablación con láser, que yo tuve la oportunidad de estar en una paciente con ablación de láser que lo hicieron en el Hospital Carlos Andrade Marín, más o menos hace un año, por el doctor Santiago Chávez, cómo podrían hacer este tratamiento. Y las indicaciones, ¿cuáles son las indicaciones absolutas para cesárea? El primer gemelar que venga de presentación de vértice, gemelos monocoriales monoamnióticos, los siameses o la gestación de 3 o más.
Y para la finalización de un parto tenemos cuando el uno viene cefálico y el otro viene cefálico, ¿sí? Pero hay veces que nuestras madres, sobre todo en la clase indígena, en la raza, perdón, indígena, tenemos que ya vienen al último y a veces sí hemos atendido partos que vienen parto el uno cefálico y el otro pelviano, con todas las maniobras que yo anteriormente les he explicado. Entonces, para tener una buena asistencia a nivel del parto gemelar, primerito diagnosticar la estática de los fetos al inicio del parto. No está contraindicado la inducción siempre y cuando nosotros tengamos cefálico. Es importante realizar un monitoreo durante el parto, durante el intraparto y estar pendientes si es que nosotros siempre tener al lado a nuestro anestesiólogo y nuestro pediatra. Sí, la vigilancia es estricta del peso, el aumento de retención de líquidos para nosotros estar preveniendo acerca de la preeclampsia, todos los exámenes que nosotros mandamos, más aún en estos embarazos que son de alto riesgo, es importante tener el índice de proteinuria creatinuria, que hoy en día es un parámetro que nos ayuda a descartar preeclampsia, tener las pruebas de TGO, TGP, LDH para descartar preeclampsia. Sí, y todos los exámenes, biometría, química, TP, TTP, VIH, VDRL. Y es importante también en los más o menos entre las 20 y 25 semanas hacer un estudio a nivel de cervicometría fetal para saber cómo está yendo nuestro embarazo. De acuerdo a lo que yo he podido tener, y es importante cuando nosotros ya pasamos las 30-32 semanas, ver la madre del embarazo gemelar, cuál es su sitio de trabajo y mantenerla en reposo. El reposo, tanto físico como el reposo sexual, puede llegar a que nuestro embarazo se prolongue y podamos tener un embarazo gemelar con fetos a término. Casi salen de 36 semanas. Las pruebas de bienestar fetal es otra de las ayudas que nosotros tenemos para observar si algo está pasando o alguno de los fetos está sufriendo y tomar una conducta de la mejor manera en el tiempo mejor. Como yo les había indicado, nosotros tenemos y ya conocemos lo que es para prevenir preeclampsia, el calcio y la aspirina que estamos utilizando desde las 14 semanas hasta las 34 semanas. Es importante también el esquema de maduración pulmonar, que hoy día lo estamos haciendo desde las 26 semanas, algunos artículos, LACOD y algunos los manifiesta que hasta las 34 semanas, nosotros estamos manejando hasta las 36 semanas y 36.6. ¿Por qué los colocamos a la maduración en fetos normales y en fetos a nivel de embarazo gemelar? Porque colocamos hasta tardíamente la maduración pulmonar, porque a veces hacen una taquipnea transitoria del recién nacido y hemos visto que colocando maduración, puedo colocar una maduración a las 26 semanas, coloco mis 2 dosis de maduración de betametasona y más o menos entre eso de las 32, 33, 34, 35, 36, etcétera, puedo colocar una dosis de maduración de refuerzo, que esa dosis de maduración de refuerzo nos va a ayudar bastante para evitar lo que es el ingreso de niños a neonatología. Como yo les digo y he leído, he tenido experiencia propia con el reposo en cama. Cuando nosotros siempre hay que decirle a la paciente que tenga reposo tanto físico como sexual, por el antecedente o porque nosotros no queremos traer un niño prematuro. Entonces el reposo en cama en lo posible de cúbito lateral izquierdo, 9 a 10 horas, ¿sí? Si yo tengo la oportunidad y tengo una madre que trabaja, yo que sé que va viajando, yo lo que haría es facilitar el certificado médico por 8 días, veo la conducta, evalúo a mi paciente, veo hasta cuándo, hasta qué edad gestacional yo puedo llegar con esa paciente. Disminuir las actividades físicas, las actividades laborales, las actividades deportivas. ¿Por qué las laborales? Porque cada trabajo ejerce lo que es un estrés laboral, un estrés a nivel del trabajo, y eso también puede ocasionarlo a que nosotros tengamos un parto prematuro. Y sí, también utilizamos a nivel de los embarazos gemelares lo que es la progesterona. Nosotros acá todavía tenemos lo que es la nifedipina y podemos utilizar la nifedipina como útero inhibición, tomando nifedipina 10 miligramos
vía oral cada 15 a 20 minutos por 4 dosis y luego le dejo nifedipina 20 miligramos vía oral cada 6 horas o cada 8 dependiendo de lo que necesite. Y otro medicamento que también nos va de una excelente manera es la progesterona. Puedo dar progesterona tanto oral como progesterona vaginal. ¿Cuánto de progesterona? Puedo dar de 100 a 200 miligramos vía oral o vía vaginal, sobre todo si es que existiera una irritabilidad uterina. La asistencia del parto gemelar, el tiempo entre uno y dos fetos no debe ser excesivo, puesto que existe una mortalidad perinatal sobre todo en las 37 y 38 semanas. Las gestaciones menores de 25 semanas, si es que yo tengo algún óbito de los dos, es mejor realizarle por parto vaginal. Entonces aquí tenemos una presentación cefálica, los dos cefálicos, ¿no? Entonces está indicado el parto vaginal si los dos están cefálicos, ¿sí? Si es que yo existiera alguna complicación, lo realizaríamos por cesárea durante el trabajo de parto. Cuando yo exista una presentación cefálica y la otra no está cefálica, está pelviano, ¿sí? Si yo tengo unos fetos que son menores a 1500, esos fetos y no tienen, o sea, están con óbito, yo tengo la probabilidad de realizar un parto por vía vaginal. Y si yo tengo un peso mayor edad gestacional de 32 semanas y tengo un peso de 1500, es importante, si yo tengo mis productos que están vivos, es importante realizarlo por cesárea por el peso de 1500 gramos, puesto que al realizar una cesárea disminuyo lo que es a nivel el de edema cerebral o problema cerebral en los fetos. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida hospitalaria un peso con 1500, por favor preparemos para cesárea. No hagamos y no le hagamos a los productos, así sea de una sola gestación o de gestación múltiples, no hagamos conducir a un parto porque puede venir con algún problema cerebral o asfixia. Otra pregunta que yo siempre sé tener en las conferencias es que un feto en presentación podálica y el segundo en cualquiera de las presentaciones completamente cesárea, por la placenta, por los antecedentes, por la pelvis insuficiente, por los gemelos, por lo que ustedes pueden creer, cesárea electiva. Y aquí tenemos en el primer grafiquito como en A los dos están más o menos en el 41%, ¿sí? Los monocigóticos, estos son monocigóticos monocoriónicos, ¿no? Y vemos cada uno de los grafiquitos como él representa el porcentaje que nosotros tenemos. Siempre cuando nosotros nos vayamos a realizar una conducta intraparto es importante tener nuestro equipo multidisciplinario, como ya sabemos, ginecólogo, obstetra, anestesiólogo, pediatra, la monitorización continua, el intervalo de los nacimientos, sí. La OMS recomienda que hasta un intervalo de 2 horas se puede hacer entre feto y feto, cuando exista la frecuencia cardíaca normal. Si yo veo que el uno sale por parto cefálico y el otro se me está complicando, realicemos cesárea por cualquier asfixia o algo que podemos tener. Aquí les he puesto más claramente cuando nosotros hacemos cesárea y cuando nosotros hacemos parto. La posición cefálica nos da en 42%, cefálica nalga el 27%, cefálica transverso el 18%, nalgas el 5%, ¿sí? Es importante ver la posición, las semanas de gestación, el peso fetal y evaluar la segunda posición en el segundo feto al nacer. Y aquí yo les he puesto monoamniótico, monocoriónico, en todo cesárea. Biamniótico, bicoriónico, si yo tengo cefálico, parto vaginal. Si yo tengo cefálico y otro, más de 32 semanas con un peso mayor a 1500, cesárea. Si yo tengo cefálico y otra, cefálico, siempre parto. Y si yo tengo un gemelo que está unido, como el siamés, cesárea. Cuando ya aquí ya les he repetido que cefálico, parto vaginal, cefálico y el otro gemelo no cefálico con el peso cesárea, gemelo A no cefálico se debe realizar cesárea,
como están en las diapositivas. Riesgo para el primero y segundo gemelo, perdón. El primer gemelo puede tener prosinesia del cordón, el segundo gemelo puede estar en mala situación, puede tener distrés respiratorio, desprendimiento prematuro de membranas, Apgar, maniobras obstétricas y incidencia de lesiones cervicales. La asistencia del parto, siempre cuando están los dos, importante tener al lado el anestesiólogo para que no se nos complique nada. Sí, y tenemos que puede estar en el primer periodo, puede ser más lento, una distensión excesiva del útero, una ruptura precoz de las membranas, sí, y en el segundo periodo la expulsión del feto es más rápida. Segundo feto a veces demora de 15 a 30 minutos, no esperar más. Y el alumbramiento del tercer periodo se cumple todas las maniobras que nosotros estamos utilizando en la atención de parto, sobre todo en el manejo activo. Lo que es la colocación de oxitocina, 10 miligramos intramuscular y tracción contra tracción del cordón umbilical sin desesperarse, esperar adecuadamente la salida de la placenta. Aquí yo les he puesto un artículo en el cual dice complicaciones del embarazo gemelar monocorial, claves para el diagnóstico y el tratamiento. Resumen, ¿no?, del control y seguimiento de los embarazos monocoriales. El control del embarazo monocorial se puede dividir en la tercera fase. En los objetivos principales son los diferentes: de 12 a 14 semanas, el diagnóstico precoz de la corionicidad y descartar malformaciones estructurales y evidentes. En las 15 y 28 semanas, la detención precoz y el tratamiento de complicaciones graves susceptibles de la terapia fetal, como ya les había explicado, el síndrome de transfusión feto-fetal. Y si existiera restricción del crecimiento intrauterino. ¿Sí? Y en las 29 a 36 semanas, la detención precoz de complicaciones susceptibles al parto electivo y la secuencia de anemia o policitemia. Aquí está con el mismo artículo que ustedes pueden tener más tiempo y lo pueden leer. Como el embarazo monocorial, existe la anastomosis de las interfaces, como existen las complicaciones arteriovenosas, venofetal o el síndrome transfusional feto-fetal, que por la prematura de lo que nosotros tenemos muy poco tiempo, yo les he puesto este artículo que me parece muy importante, que ustedes pueden revisar en sus casas con más tiempo. Aquí una nueva figura en el cual nosotros tenemos los cambios fisiopatológicos del síndrome de transfusión feto-fetal, el incremento del ADH, la hormona antidiurética, el péptido natriurético arterial, sí, y el síndrome de transfusión feto-fetal. Y aquí yo les he puesto unos criterios diagnósticos y estadios de severidad del síndrome de transfusión feto-fetal. Criterios diagnósticos: embarazo gemelar monocorial confirmado, el polidramnios en el receptor de más o menos 8 centímetros, el oligoamnios en el donante de más o menos 2 centímetros, las vejigas fetales discordantes con la una muy grande en el receptor, la otra más pequeña o no visible en el donante durante el examen. Y los estadios de severidad tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4 y el 5, que son 5 estadías. La vejiga del donante es aún no visible en el 1, la vejiga del donante ya no es visible, en el tercero el Doppler críticamente anormal en cualquiera de los dos gemelos, sí, porque nosotros podemos hacer también en el último trimestre, en las 32 semanas, si yo quiero ver que si es que uno de los dos fetos se me está complicando o algo está pasando, o la señora me dice que no siente muy bien los movimientos fetales de uno de los dos, podemos mandar a hacer lo que es una ecografía con flujometría Doppler para ver la relación entre la arteria cerebral y la arteria umbilical. Tomemos en cuenta que mayor a 1 eso es normal del índice. ¿Sí? Tenemos aquí en el estadio 4 un IFROS en cualquiera de los dos fetos y en el estadio 5 de severidad muerte de uno o de ambos gemelos. Aquí les he puesto las referencias bibliográficas de lo que yo he podido sacar de todo, ¿sí? Y termino diciendo: un nacimiento es el comienzo de todas las cosas maravillosas, de las esperanzas, de los sueños, de las posibilidades. Compañeros, muchas gracias. ¿Algunas preguntas, algunas dudas?
Doctora, una pregunta. Ante un embarazo gemelar, un ejemplo de unas 28 semanas, y tenemos un óbito también ahí, ¿qué exámenes y cuál es la conducta que se debería seguir en este tipo de caso, con un bebé vivo y el otro un óbito? Ya, nosotros tenemos un embarazo de 28 semanas. De 28 semanas y tenemos que ha sido un embarazo monocorial monoamniótico, es donde que más nosotros se produce un óbito fetal. Entonces nosotros la conducta tenemos que ir monitorizando, sobre todo haciendo pruebas biometría, podemos hacer TP, TTP, BCG, PCR para saber si yo el otro feto hasta dónde puedo llegar. Sí, siempre valorando de caso individual, viendo que nosotros la ecografía, hay veces que el uno se reabsorbe, cuando es muy pequeño se reabsorbe y el otro da sin ningún problema y nace a término, a veces hasta las 34, perdón, prematuro hasta las 34 semanas, pero siempre vigilancia constante, siempre biometría, siempre TP, TTP, siempre para saber si yo no estoy frente a una coagulopatía diseminada por la muerte que nosotros tenemos, porque si existe una muerte, nosotros sabemos que existe una infección dentro del útero. Si existe una infección, se puede complicar la paciente y llegar a un estado de sepsis. Entonces, verificando hasta dónde más puedo llegar. Si yo puedo llegar hasta las 32 semanas y madurando mi producto, colocando todas las dosis que yo les había explicado, podría realizar la cesárea para tener, siempre y cuando póngase que este sea un embarazo súper deseado, que haya sido por inseminación, que haya sido por utilización de citrato de clomifeno o que haya sido por cualquier otro método y que sea solo su hijo y que tenga 35 años. Entonces yo prefiero a ese producto sacarle a las 32 semanas viendo hasta dónde puedo yo más sacar para tener un embarazo y feliz para su paciente que tiene 35 años y es su única posibilidad de ser madre. ¿Alguna otra Entonces, pregunta? los exámenes se realizarían con qué Periódicamente frecuencia y se puede realizar cada 72 horas, cada 72 horas monitorizando. Es un poco caro tanto para la institución como para si es que usted está manejando a nivel privada, pero hay que ver, pero si por ejemplo yo tengo una paciente que explicando todos los riesgos y todas esas cosas, a pesar de eso, no quiere seguir con su embarazo, nosotros sabemos que no podemos hacer nada porque hoy en día no está aquí utilizado o podemos hacer lo que es una utilización de un aborto o más aún de alguna otra cosa, entonces nosotros no podemos hacer nada. Veamos hasta dónde nos puede, si nosotros, yo tengo una paciente que no tiene hijos, tiene 35 años, se ha hecho una inseminación y podemos, y la señora dice, no, yo voy a seguir hasta el último, hagamos monitorizando todo lo que yo les explico. ya. Doctora, una cosa más. En un embarazo gemelar monoamniótico, monocoriónico, ¿por qué se hace la cesárea si los dos son cefálicos? Si los dos Por el fueran cefálicos, riesgo, ¿no sería la sí, cesárea? Ya. por el riesgo de que yo necesito sacar rápidamente a nuestros productos, por el riesgo que yo tengo de la síndrome de transfusión feto-fetal. Recuerden que los dos productos juntos están en una sola bolsa. Entonces yo necesito Ujú. sacar rápidamente al un producto y al otro producto, porque necesito utilizar rápidamente el tiempo para poder sacar monocorial monoamniótico. Y si es que yo tengo diamniótico, bicorio, cada quien en su bolsita, diamniótico, bicorial, todo, podemos esperar tranquilamente y si los dos están cefálicos hemos realizado. Pero yo siempre les pongo un mensaje que nosotros debemos tratar a nuestro paciente como que fuera nuestro familiar. Si yo tengo un embarazo que ya ha llegado a las 35, 36 semanas y los dos están cefálicos y son producto de una inseminación y son producto de unos bebés deseados, yo terminaría mi embarazo por vía alta. No me puedo arriesgar que esos productos al uno puede nacer y el otro puede fallecer. Yo sí he realizado partos gemelares cefálico, pero más siendo que en una casa como el Ministerio de Salud Pública y más aún en la privada, es mejor Ujú. embarazo gemelar cesárea sean los tipos de que sea. Esa es la sugerencia personal que yo les doy.
Yo posteriormente a esto, el ingeniero les va a subir un video que va a ser de mucha importancia y para que ustedes tengan un tiempito y lo puedan revisar, lo puedan ver. No sé, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Sí, doctor, una última pregunta. A veces al realizar un TAC, pues las pacientes al estar con una amenaza de parto pretérmino en estos embarazos gemelares, al hacer el tacto, empiezan con más contracciones. ¿Sería ideal realizarles el Una tacto? ¿Cómo debería cervicometría, no, realizarse el tacto? no. Una Ya. cervicometría sería lo más ideal. Si yo tengo un embarazo que viene una paciente X, 30 años de edad, con un embarazo gemelar de 32 semanas, yo quiero hacer tacto y digo, no, me va a aumentar mándele a hacer una cervicometría. Nosotros que sabemos de 2.5, mayor a 2.5 de la cervicometría, tenemos un buen nivel, un cuello que está cerrado, un cuello que está largo, entonces nos ayuda a tener una expectativa a nivel del trabajo de parto y hasta cuándo podemos llegar. Podemos hacer cervicometría cada 8 horas, eso no perjudica a nuestra paciente, podemos estar constantemente con la cervicometría si usted tiene miedo de realizar un tacto vaginal. Pero en sí el tacto sí, entonces aumenta las contracciones A veces uterinas. aumenta. Sí, hay pacientes y hay pacientes que a usted le dice, usted me hizo el tacto, doctorita, y desde que usted me hizo el tacto, comencé a botar resto y comencé, entonces es mejor tratar a la paciente de la mejor manera. Decirle, ¿sabe qué, señora? Usted tiene un embarazo gemelar, usted está con una actividad uterina de 3 en 10 de 30 minutos. Yo lo que ahorita no le voy a realizar un tacto vaginal porque puede aumentar las contracciones, ¿sí? Entonces lo que le voy a utilizar a usted en este momento, le voy a mandar a hacer una ecografía con flujometría Doppler, con perfil biofísico para ver cómo están sus niños y recomendar una cervicometría. ¿De qué me va a servir esto? Le explica a la paciente de qué me va a servir esto cervicometría, ver si tu cuellito está largo, tu cuellito está corto y qué oportunidad y hasta cuándo podemos llegar al embarazo. Pero en sí la cervicometría, al hacerse también intravaginal, no aumenta las contracciones tampoco, ¿no? No, yo he tenido pacientes que se realiza la cervicometría, tenemos la cervicometría de 3 y sigue al otro día le realizo con 3. No, no Ya, aumenta, muchas porque no gracias. estoy. Ajá, listo. ¿Alguna otra Ya, pregunta? gracias. Porque ya se me acaba el tiempo. Buenas noches, doctora. Una pregunta. Le escuché que decía que el tratamiento es empezar con el calcio y la aspirina. Ujú. Y si ocurre adaptación tardía mayor de 20 semanas, igual empezamos, no importa si se haya ya ocurrido la presentación. Eh, Verá, dice que nosotros cuando tenemos las 14 semanas hasta las 34 semanas nos da perfectamente, pero si yo tengo una paciente de riesgo yo puedo utilizar. Es mejor utilizar a no utilizar para prevenir preeclampsia, sobre todo en embarazos gemelares que como usted está viendo nos aumenta todo el volumen, el gasto cardíaco, la tensión arterial, el volumen sanguíneo y todas esas complicaciones que nosotros tenemos. Es mejor empezar tardíamente, pero empecemos. Sé que no va a tener, explicando a la paciente, no, señor, usted ha llegado a mi consulta a las 20 semanas, esta medicación se utiliza de las 14 semanas, que nos ayuda para prevenir lo que es preeclampsia, yo voy a utilizar, usted ha venido a las 16 semanas, voy a utilizar desde las 10 semanas, sé que no voy a tener el mismo efecto que cuando se utiliza tempranamente, pero vamos a prevenir en algo lo que es la preeclampsia. Doctora, ¿y cuando Doctora, damos una dosis de ácido acetilsalicílico de 200, nos reduce, qué ventaja nos da? Porque escuché también que daban de Sí, 200. sí, 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 sí se da de 200, pero cuando nosotros tenemos pacientes con antecedentes de preeclampsia en su embarazo anterior, podemos utilizar. Y cuando el periodo intergenésico es demasiado corto. Yo tengo una paciente que se embarazó, lo que digo, los niños tienen 2 años y comenzó un nuevo embarazo y tuvo con preeclampsia, también podemos utilizar esa dosis. Pero la dosis recomendada en la guía del Ministerio de Salud Pública que ustedes pueden leer está de 100 miligramos. Muchas gracias por doctora, todo. última pregunta, doctora, ¿por A qué la ver, aspirina se da en la noche? ¿Por qué la aspirina se da en la noche? eh, está utilizado en la noche porque nosotros en la noche ya existe
un flujo sanguíneo como normal, como disminuido. Entonces, por eso es la utilización en la noche. Y el calcio siempre en la mañana, de mañana, tarde y noche. Por ejemplo, si la última de calcio yo me tomo a las 8 de a las 6 de la tarde, me puedo tomar hasta las 8 de la noche para que no haya interferencia con la aspirina que yo estoy colocando siempre a las 9 de la noche. 9, 10 de la noche está recomendado el uso de la aspirina. Gracias. Bueno, la doctora ha finalizado la charla de hoy. El día jueves vamos a tener la última clase de refuerzo y se va a realizar un pequeño trabajo en la plataforma y para ver cómo es esto, el refuerzo del módulo. Eso sería todo por hoy, mis estimados profesionales. Les agradezco bastante por su tiempo. Muchas gracias. La clase será subida mañana con las diapositivas y será subido el video explicativo de lo que nos acaba de decir la doctora, que me envió a mí, y yo les voy a subir en la plataforma, por favor. Les agradezco bastante por su tiempo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Listo. Muchas gracias, ingeniero.